Bienvenidos a la presentación de la asignatura Fiscalidad de las Personas Jurídicas impartida en el grado de Administración y Dirección de Empresas. La asignatura Fiscalidad de las Personas Jurídicas constituye un bloque relevante de la parte especial del Derecho Financiero y Tributario, que explica la regulación de los impuestos que deberán satisfacer las entidades en sus relaciones con la hacienda estatal, autonómica y local. En esta asignatura, y tras adquirir una visión general de la configuración y estructura del sistema tributario español, con base en los preceptos constitucionales que lo delimitan y de las obligaciones tributarias formales de los obligados tributarios que desarrollan actividades empresariales y profesionales, se estudian con particular atención el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido por su gran relevancia en la práctica tributaria empresarial. Para embarcaros en el estudio de la asignatura, contaréis con la carpeta UDIMA Fiscalidad de las Personas Jurídicas, compuesta por 10 unidades que recogen el contenido fundamental de la asignatura. No obstante, para un estudio en profundidad de la misma, es fundamental el análisis de la normativa reguladora del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre el valor añadido. Además, contaréis con material complementario que se proporcionará a través del aula virtual, con el objeto de facilitar, mejorar y profundizar en el estudio de la asignatura. Con el objeto de ir afianzando los conocimientos adquiridos con la carpeta Fiscalidad de las Personas Jurídicas, se proponen un conjunto de actividades teórico-prácticas, entre las que se incluyen la participación en foros, cuestionarios, así como la realización de liquidaciones de los impuestos estudiados. En concreto, se proponen 3 tipos de actividades: las actividades de aprendizaje, formadas por un foro titulado Noticias Fiscales de Actualidad, creado con el objeto de tener un espacio en el que intercambiar opiniones, compartir inquietudes, comentar o debatir sobre noticias o aspectos de actualidad en el ámbito fiscal, y por un cuestionario titulado DGT Informa, a través del cual se aprenderá a resolver cuestiones mediante la búsqueda de respuestas en las consultas emitidas por la Dirección General de Tributos y en las preguntas frecuentes recogidas en el programa Informa. Los controles, en total 4, de realización obligatoria, distribuidos de la siguiente manera. El primero se propone para su realización una vez concluido el estudio de las 2 primeras unidades. El segundo, una vez concluido el estudio de las unidades didácticas relativas al impuesto sobre sociedades. El tercero, tras el estudio de las unidades didácticas relativas al impuesto sobre el valor añadido. Y el cuarto, denominado control global, propuesto en las últimas semanas de la asignatura, que permite repasar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la misma. Y las actividades de evaluación continua. Una primera relativa al estudio del impuesto sobre sociedades y una segunda relativa al impuesto sobre el valor añadido. Estas 2 primeras actividades están formadas por 5 a 7 preguntas teórico-prácticas que recogen aspectos concretos de cada uno de los impuestos. Así, en la actividad de evaluación continua 3, se propone la realización de 2 liquidaciones completas, una del impuesto sobre sociedades y otra del impuesto sobre el valor añadido, actividad que permite comprender los impuestos en su conjunto. Todas las actividades propuestas habrán de realizarse de manera individual por el estudiante. Dichas actividades conforman la evaluación formativa que supone el 40% de la nota final, obtenida en la asignatura, y que se desglosa de la siguiente manera. Las actividades de aprendizaje tienen un peso del 10%, los controles de otro 10%, y las actividades de evaluación continua un 20%. El 60% restante se corresponde a la realización de un examen final presencial escrito que permitirá valorar las competencias de conocimientos adquiridas por el estudiante. Es importante señalar a este respecto que para aprobar la asignatura es imprescindible haber superado la evaluación formativa, para lo cual es necesario haber realizado el 75% del total de las actividades formativas, actividades de evaluación continua, actividades de aprendizaje y controles, teniendo en cuenta que siempre hay que realizar la totalidad de los controles y que la nota de evaluación formativa del curso alcance un mínimo de 2 puntos. Por tanto, para poder presentarse al examen, es condición imprescindible haber realizado los 4 controles y como mínimo 3 de las 5 actividades del total de las actividades de aprendizaje y actividades de evaluación continua. Será condición imprescindible para aprobar la asignatura obtener una nota mínima de 5 puntos en el examen final presencial. Un examen final presencial que presentará la siguiente estructura. Una primera parte compuesta por preguntas tipo test, una segunda formada por 2 casos prácticos, una liquidación del impuesto sobre sociedades y otra del impuesto sobre el valor añadido, y una tercera parte en la cual se plantean una serie de preguntas teóricas. Muchas gracias por vuestra atención.